Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Dice la palabra de Dios: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dile eso a tu hermano: no tengas miedo, hermano, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que lo dieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová abrió los ojos, sus ojos, y miraron, y se hallaron en medio de Samaria.
Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Por favor, cierra tus ojos, dispón tu espíritu para que Dios hoy nos enseñe la palabra. Amado Dios y Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, colocamos hoy esta escritura para pedirte con humildad que tú nos la enseñes, que tú, Señor, saques todas esas lecciones espirituales para nosotros y las podamos poner en práctica. Habla, por favor, a través de mi boca. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Sé tú quien hables, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días comenzamos este estudio que lo titulé como aparece en la pantalla: la protección divina. ¿Por qué le puse este nombre a este estudio? Porque es exactamente lo que yo veo aquí. El profeta Eliseo estaba siendo amenazado por el rey de Siria, porque como era profeta, sabía perfectamente lo que el rey de Siria planeaba, porque Dios se lo mostraba obviamente. Y cuando el profeta Eliseo sabía lo que pensaba hacer el enemigo contra Israel, iba y se lo contaba al rey. Así que lo ponía alerta para que no fuera a morir atacado ni el país ni él. Siempre lo hizo. Así que el rey de Siria se molestó mucho, porque él pensó que era que había un traidor en su país, dentro de su ejército. Y él pregunta: ¿quién de ustedes es el traidor? Que todos los planes de guerra que yo hago contra Israel, alguien va y se lo cuenta. Entonces uno de sus militares, sus generales, le dijo: no, rey, tú estás equivocado. Lo que pasa es que en el pueblo de Israel hay un profeta que sabe perfectamente todo lo que tú haces. Así lo hables en tu cámara más secreta, por ser profeta, él lo sabe todo y advierte al rey de Israel del peligro. Así que el rey de Siria se enojó mucho y mandó a prender al profeta, a Eliseo. Mandó un ejército, un batallón para prenderlo. Llegaron a la ciudad y resulta de que rodearon toda la ciudad para prender al profeta. Pero cuando salió el criado, el ayudante del profeta, se asustó mucho y entró corriendo a avisarle al profeta, diciéndole que estaban en un grave peligro. El profeta Eliseo le dice al criado que no se preocupe, porque mayor es el ejército que lo estaba defendiendo a él que el que había llegado a atacarlo. Obviamente el ayudante no entendía de qué hablaba el profeta, porque sus ojos espirituales estaban ¿qué? Cerrados. Como él no entendía, el profeta le pidió a Dios que le abriera los ojos, pero no los ojos físicos, sino los ojos del espíritu, para que viera más allá de lo que ven sus ojos físicos. Dios contesta la plegaria del profeta, y cuando abre los ojos espirituales de su siervo, el siervo nota que alrededor había un gran ejército de ángeles con carros de fuego armados para defender a los hijos de Dios. Esto muestra
de que como hijos de Dios y como hijas de Dios, nunca estamos solos. Dios siempre enviará a sus ángeles para guardarnos de todo peligro. Aquí la cuestión es si podemos creerle a Dios. Muchos dudan de que realmente Dios nos guarde. Y la verdad es que Dios está más interesado en guardarnos que nosotros en creerle. Cuando le creemos a Dios, Dios es tu fortaleza, Él es tu castillo, Él es tu roca fuerte, Él es tu escudo y el que levanta tu cabeza. Así que la cuestión no se trata de si hay ángeles, la cuestión es si podemos creer que Dios los envía. Cuando el ejército llega, el profeta hace una plegaria a Dios, pide a Dios que queden ciegos, que todos esos enemigos, ese ejército que había llegado a matarlo, quede ciego. Dios responde la plegaria y pierden la vista. Eliseo le dice a este batallón: el hombre que buscan no está aquí, pero si quieren yo los conduzco y los llevo donde está Eliseo. Los lleva de la mano como quien lleva a un ciego y los introduce en Samaria, a capital del reino de Israel. Ustedes saben que el reino de Israel se dividió en dos, en el reino de Jeroboam, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, la capital era Jerusalén, y la del norte, Samaria. Los lleva a Samaria, los introduce en la ciudad y cierra la puerta. Luego clama a Dios para que les abra los ojos. Obviamente ya les han quitado las armas porque estaban ciegos. Cuando abren los ojos, se dan cuenta de que están en la boca del lobo. Estaban en la ciudad del enemigo, sin armas, a punto de morir. Cuando el rey de Israel los ve indefenso, le pide al profeta: ¿los mato, padre mío? Y el profeta le dice: ¿cómo vas a matar a alguien que tomaste como cautivo de una guerra? No se hace, un reheno, no sé cómo le llaman a esto. Más bien dales de comer, hales un banquete y envíalos a casa. Les hacen una gran comida, les dan alimento, los despiden a casa y se van a Siria. Y dice la palabra que esto fue más efectivo que una guerra sangrienta, porque desde ese día no volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Toda esta historia tiene grandes enseñanzas para nosotros. Como ya se la narré, no pienso volverla a leer. Me voy a limitar a darle esas enseñanzas que Dios me ha mostrado a través de este estudio. Lo primero que aprendí la semana pasada fue el primer punto, y es que todo profeta tiene una tarea. La tarea de un profeta es ver el peligro que viene. En cierta forma, el profeta es un atalaya que avisa del peligro. Esta era la tarea. Cada vez que el profeta Eliseo veía o escuchaba lo que iba a hacer el enemigo, informaba y anunciaba al enemigo para que se preparara, para que se guardara, del enemigo. Como segundo punto, aprendimos que todo profeta tiene protección. Lea la pantalla y se conecta. Aprendimos que todo profeta tiene ¿qué? Protección. Dios ama a sus profetas y los guarda, los protege. En esto que aprendimos, lo primero que aprendimos es que Dios guardó al profeta por medio de ángeles celestiales. No estamos solos. Dile a tu hermano: tú no estás solo, Dios está contigo. Lo segundo que aprendimos es que si mantenemos la comunión con Dios, el Señor nos guardará ¿de qué? De todo mal. ¿Qué es comunión? No solo oración, eso hace parte de la comunión.
Comunión es estar en una línea directa con Dios. Es que no haya nada que interrumpa nuestra relación con el Altísimo. ¿Qué creen ustedes que interrumpe nuestra relación con Dios? Dígalo más duro. El pecado. Así que comunión no es solo oración. Yo diría que comunión es una vida plena dedicada al servicio de Dios. Cuando ustedes mantienen una vida de santidad, una vida de oración, una vida constante de trabajo al Señor, podremos decir que estamos en comunión. Ahora que ya entendemos qué es comunión, volvamos a leer. Si mantenemos la comunión con Dios, el Señor nos guardará de todo mal. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está feliz contigo, si Dios está agradado de ti, si Dios está satisfecho con tu vida, ¿crees tú que alguien puede tocarte? Nadie. Por eso que yo como pastor no uso escoltas. ¿Por qué? Porque me parece que los predicadores que están en este momento usando escoltas, pues no entienden entonces quién es Dios. Porque hasta donde yo entiendo, Dios protege a sus ungidos. Salmo 34:7, el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que hasta donde yo conozco a Dios, Dios no miente. Parece que no me creyeron. Hasta donde yo conozco y he leído la palabra, Dios nunca miente. Así que si la palabra me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende, ¿por qué dudar de la protección de Dios? ¿Por qué tanto miedo? Es que me van a matar, me van a secuestrar, me van a hacer algo y tengo que ir protegido por los hombres. Entonces, si tú necesitas guardarte de hombres, es porque algo está mal contigo. No hay una buena ¿qué? Comunión con Dios. Si tú mantienes una comunión con Dios, tú confías plenamente en el Dios que predicas. Pero si tú no confías en el Dios que predicas, entonces tú no eres digno de pararte en un púlpito, porque no crees en el Dios que estás predicando. La palabra como tercer punto: si oramos fervientemente, Dios nos protegerá. El problema de muchos cristianos es que no oran, les da pereza. Oran 10 minutos y se cansan. Antes 10 minutos se les hace una eternidad. 10 minutos. ¿Qué le dijera si le digo ore 5 horas seguidas? Usted dirá que estoy loco. Entonces esa es la gran diferencia entre un cristiano y otro. Entre los que confiamos en la protección de Dios y los que confían en la protección de los hombres. Hasta donde yo sé la Biblia, la palabra me dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne bajo su brazo. La protección nuestra no debe descansar en los hombres, sino en el poder del Creador del universo. Lea el Salmo 55 y el versículo 16. En cuanto a mí, dice el salmista, ¿qué hará? A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuándo hay que orar? Tarde, mañana, al mediodía, todo el día. Y Él me oirá cuando yo clamo. Versículo 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Hermanos, aprendan a confiar en Dios. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios? Orando.
y manteniendo una vida santa hasta donde nos sea posible. No le estoy diciendo que yo no peque, todos pecamos, pero cuando caes en error, arrepiéntete, llora tu pecado y sigue adelante. No sigas en el pecado, no cometas el pecado voluntariamente. Pecamos a veces por el mal genio, de pronto por error, de pronto nos enojamos, y a ese pecado me refiero. No le estoy diciendo que vaya y se acueste con una mujer que no es su esposa y después se ponga a berrear como una niña. No, eso no es lo que le estoy diciendo. Le estoy hablando del pecado que cometemos por error, el enojo, cosas que hacemos mal. De ese pecado, el que se va a dormir con una ramera, eso ya es otro cuento. Ese merece que Dios le dé juete y bien duro. Cuarto, Dios enviará sus ángeles cuando aprendamos a confiar en Él. Uno de los problemas que tienen muchos cristianos es que no confían en Dios, no le creen a Dios. A mí me molesta mucho cuando alguien se para en un púlpito a hablar de un Dios que no conoce. Y me da mucha tristeza de las ovejas que se congregan en esas iglesias donde los pastores predican a un Dios que ni siquiera conocen. Hablan de un Dios poderoso, de un Dios creador del universo, de un Dios gigante y maravilloso, protector y de todo. Y la gente, gloria a Dios, y grita a la gente. Y después que termina, sale el pastor escoltado por 4 carros blindados, una cantidad de gente armada y una cantidad de escoltas. Entonces a mí me preocupa, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué no abren un poquito el entendimiento y se dan cuenta del engaño donde están? Porque si yo me congrego en una iglesia donde un predicador me habla de un Dios poderoso, yo espero que el predicador crea en el Dios que me está hablando. De lo contrario, no debería pararse en el púlpito, porque no tiene la autoridad para hablar de algo que no cree. Dios es suficientemente poderoso para guardar a sus hijos aún en el ataque de muchos que le persigan. Aleluya. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Se lo voy a demostrar para que aprendan a confiar en Dios. Salmo 91:9. Allá donde abre en la casa, lo abre de par en par ese salmo. Ya empolvó de tanto tenerlo abierto ahí. ¿Qué dice el Salmo 91:9? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque Dios enviará sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos esos ángeles te llevarán. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. Dios guarda a sus hijos por medio de sus ángeles. Voy a demostrarles cómo los ángeles guardan a los hijos de Dios. Quinto, Dios nos guardará aún de la muerte cuando creemos plenamente en Él. Aún de la muerte. Yo doy fe de que eso es cierto. Yo he sido salvado de la muerte varias veces. Cuando niño, mi papá, como no tenía plata, nos llevó a la piscina Magdalena. Ese río es terrible. Yo era un niño de unos 7 años. Pues un niño, ¿qué va a saber? Yo me mandé allá como un loco. Yo estaba muy contento cuando yo sentí que un remolino me agarró y me mandó para abajo. Casi desocupo el río de toda el agua que tomé, hasta que un hombre me vio que yo me estaba ahogando y me sacó del pelo. 1 minuto más y este muchacho no está aquí predicando. Uno cree que fue accidente. No, son ángeles que Dios envía en nuestra ayuda. El diablo me ha intentado matar más de una vez. Mi esposa sabe toda la historia, me pasaría toda la noche contándole aquí. Cuando niño, un tren me iba a atropellar. Yo estaba en medio de un puente, abajo había un río.
Eso creo que fue en La Mesa, no recuerdo en qué ciudad de Cundinamarca. Yo quedé en la mitad del puente. Una persona corrió a frenar el tren y el tren paró a 5 metros mío. Si este tren me manda abajo, me muero. Dios tiene sus ángeles. Yo podría contarle muchas historias de mi vida. Mi vida ha sido una vida traumática, de accidentes. Nunca a mi papá le decía a mi mamá: ese chino no se va a criar. Mire, le dio polio, le dio parálisis, le dio, mire eso a toda, cómprele la cruz magnética. Y me chantaron la cruz magnética al pelado, ¿qué sabía? Pues yo andaba con mi cruz porque yo pensaba que eso me protegía. ¿No se acuerdan de la cruz magnética? Yo la tuve, la cruz magnética del gran poder. ¿Qué va? Con esa cruz casi me mata un carro, me atropelló un carro y me levantó como hasta esos bafles. Me estrellé con una bicicleta y casi me mato contra una buceta. ¿Para qué sigo, hermano? Me ponen a llorar conmigo. Estoy mintiendo, mi esposa diga si estoy mintiendo, y eso que no le he contado más. Dios guarda a sus hijos. ¿Por qué el diablo me intentó matar tantas veces? Porque el diablo sabía que este chico, cojito y todo, le iba a dar lata. Y le seguirá dando lata mientras tenga vida. Aleluya. Léalo otra vez, quinto. Dios nos guardará aún de la muerte cuando creamos plenamente en Él. Daniel 3:24. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ponga atención: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Los mató, los quería matar, los echó vivos al fuego. ¿A cuántos? A 3. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, echamos a 3 judíos allá para que se tostaran. Y él le dijo: he aquí que yo veo 4 varones y no están amarrados, están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién cree ustedes que era? Jesucristo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a estos 3 judíos: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron del medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dios guarda a sus hijos, hermano, aún de la misma muerte. ¿Por qué los echaron al fuego? Alguien dirá, alguien que no conozca. Porque el rey Nabucodonosor quería que adoraran una imagen que él había hecho, una estatua. Algo parecido a lo que pasa en Popayán, que la gente adora el muñequito que lleva encargado. Como ellos no quisieron, los mandó ¿a dónde? Al fuego. Y mire Dios cómo los guardó. Ellos dijeron: olvídense que vamos a adorar a ese mamarracho. Somos hijos de Dios y Dios nos guardará del fuego. ¿Los guardó? ¿Sí o no? ¿Por qué dudas, hermano? ¿Por qué tanto miedo? Un terror, sale a la calle, es un miedo, una cosa ahí.
Mira a ver si aprende a confiar en Dios. No es capaz de ir al baño si no prende todas las luces de la casa. Y cuando va pagando, eso siente que le pellizcan las nalgas del susto. Y tan pronto se mete bajo las cobijas como que descansa. ¿Será que las cobijas lo van a proteger, hombre? Es una tela, hombre. Al diablo le da la misma sin tela o con tela. Es mete la cobija ya con... Por fin. Como si la cobija fuera gran protección. Confía en el Señor, que Dios envía a sus ángeles para guardar a sus hijos. Sí. Sexto, Dios nos guardará de nuestros enemigos cuando aprendamos a confiar en Él. Levante la mano los que tienen enemigos. Yo sí. Yo me gasto una mano de enemigos por predicar la verdad. Y lo más caso es que me los he ganado gratis. Por predicar la verdad, eso, una mano de enemigos. Pero Dios nos guarda de esos enemigos. Daniel 6, libro de Daniel, capítulo 6, versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. ¿Había qué? Y Sadrach, Mesach y Abednego habían qué? Confiado en Dios. Entonces, ¿qué es lo que le falta a mucha gente? Confiar en Dios. Si creyeran un poquito más en Dios, se ahorrarían una nómina enorme. ¿No entendió? ¿Te imaginas cuánto vale una nómina de 20 escoltas? De 4 o 5 carros blindados, burbujas y toda esa vaina. Eso vale una plata enorme. Enorme. ¿Falta de qué? De confiar en Dios. Ahora, para los que no saben, dirá: ¿y ese por qué lo mandaron al foso? Porque tenía muchos enemigos. Le tendieron una trampa porque querían que Daniel adorara al rey como si fuera Dios. Como Daniel no lo hizo, entonces él abrió la ventana y se puso a orarle al Dios verdadero. Fueron y lo echaron al agua, lo mandaron al foso de león, pero Dios lo guardó. ¿Sabe qué pasó cuando salió Daniel? ¿A quiénes metieron allá? A sus enemigos. ¿Saben qué hicieron los leones? Se pusieron la servilleta esa, la cosa, la valletilla, ¿no? ¿Cómo se llama esa vaina? El manto ese. El babero. Y sacaron tenedor y cuchillo y se los comieron. Así que Dios no solo nos defiende, Dios hará que aquellos enemigos vengan y se postren ante nosotros y reconozcan que Dios en verdad nos ama. Está bonita la historia, ¿no? Bueno, cambio de punto, tercero en Números Romanos. El éxito del profeta. El éxito del profeta. Primero, el ministerio del profeta fue tan eficaz que sus enemigos quedaron ¿qué? Avergonzados.
Usted se puede imaginar, yo le dije que no voy a leer, le doy la cita, pero no la voy a leer. Segunda de Reyes 6, 18 al 20. Usted se puede imaginar cómo se sintió ese ejército, armado hasta los dientes, con lanzas y de todo, y espadas, y un solo profeta, y los deja ciegos. ¿Cómo creen que se sentirían? Avergonzados, que lo llevó de la mano como un bebé, les quitó las armas y les dio de comer. ¿Qué creen ustedes que sintieron? Pues vergüenza, hermano. Segundo, el ministerio del profeta Eliseo fue tan eficaz que logró la paz para su pueblo. Segunda de Reyes 6, 21. Yo le dije que no la iba a leer porque esa la expliqué como varias veces, así que no es necesario, déjeme más bien le hablo. Repito el segundo punto. El ministerio del profeta Eliseo fue tan eficaz que logró la paz para su pueblo. ¿Por qué la paz? Porque dice la palabra que después de que les dieron de comer, nunca más volvió el enemigo a atacarlos. Así que el ministerio fue un ministerio que eficaz. La idea no era matarlos, la idea era lograr la paz. Eso es lo que realmente debe importarnos, no derramar sangre, sino lograr la paz. Tercero, la mayor victoria contra nuestros enemigos es convertirlos en amiguis. Esa fue la mayor victoria del difunto, se me olvidó el nombre, de Venezuela, Hugo Chávez. La mayor victoria contra nuestros enemigos es volverlos ¿qué? Amigos. ¿Recuerda que eran amiguis con Santos? Después de que estaban que se daban plomo y ya íbamos a la guerra y que los tanques en las fronteras y vamos a agarrarnos aquí en las mechas. ¿Y en qué terminaron? Amiguis. Ese es el secreto. Secreto no es matar a la suegra. El secreto es echarse al bolsillo a la suegra. Es hacerla amiga. ¿Usted por qué se ríe en la casa ya? Ese es el secreto, mi hermana. En vez de estar echando vainas a la viejita, invítela a un ajiaco. Pero no le eche veneno. Hágala amiga y verá que la señora va a ser una gran bendición para usted. Ese es el secreto, hacer a la gente ¿qué? Amiga. Proverbios 25, 21. ¿Qué dice Proverbios 25, 21? Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de qué? De comer. ¿Qué hizo Eliseo? Les dio de comer. Lo venían a matar y les hizo un banquete. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua. ¿Por qué? Porque ascuas amontona sobre su cabeza y Jehová te lo ¿qué? Pagará. Ascuas es como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? No es que se le va a quemar la cabeza. No, es que cuando tú le haces bien a alguien que te ha hecho tanta mal, los cachetes se le ponen ¿qué? Rojos de la vergüenza. Se le sube el color y qué pena yo haciéndole daño a este y este, mire, me hizo un banquete. Entonces eso crea muchas ascuas. Los cachetes se le ponen colorados de la pena. Cuando pagamos bien por mal. Cuarto, no hay mejor arma contra los enemigos que el amor. ¿No les gustó? ¿No los convenzo? No hay mejor arma contra los enemigos que el amor. Nada que los convenzo. Algunos que dicen, no, pero es que usted no conoce a mi suegra, pastor. Usted la conociera, esa vieja. Ama a tu enemigo, hermana. Mira, hermana, la que odia tanto la suegra. Mateo 5:44.
¿Qué dice la palabra? Mateo, ¿qué dijo Cristo? Pero yo os digo yo os digo, amad a vuestras suegras, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No oigo un amén. Este punto fue muy duro. Entonces, al que no le gusta la sopa, se le dan 2 tazas. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué tengo que hacer esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y termino con este versículo y acaba el estudio, y espero que les haya gustado. Romanos 12:20. Romanos capítulo 12 y versículo 20. ¿Qué dice la escritura? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritamos al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria. Tú eres el eterno Dios, brillas con tu luz, que el mundo pueda ver. Sí, nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, buenos todos, gritando al Señor. Aplaudan hoy, buenos todos, gritando al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria. Oh Jesús, nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Y aplaudan hoy, pueblos todos, gritamos al Señor. Otra vez. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritando al Señor con voz de victoria, con voz de victoria. Oh, oh,
es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Oh, vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Aplaudan hoy, vamos. Aplaudan hoy. Aplaudan hoy. Pueblos todos gritando al Señor. Una vez más, aplaudan hoy. Aplaudan hoy. Pueblos todos gritando al Señor. Como de victoria. Vives tú en mí. Es el poder